En el centro de la pequeña ciudad de Galás vivía un hombre llamado Jacobo, que tenía fama de ser siempre honesto en un mundo que valoraba esas cualidades. Jacobo era mecánico. Había pasado décadas de su vida aprendiendo a arreglar coches, camiones y cualquier otra máquina que entrara en su cobertizo. Sus hábiles manos eran algo más que herramientas, demostraban lo mucho que le importaba lo que hacía. Todos y cada uno de los motores, embragues y pastillas de freno chirriantes en los que trabajaba no era un problema para él. Se entregaba a lo que hacía y siempre realizaba un buen trabajo. Cuando la gente del pueblo dejaba sus coches con Jacobo, sabían que serían atendidos por una persona de confianza. Su garaje no era solo un lugar donde reparar coches, sino un lugar seguro en el que siempre se podía contar. Su cariñosa prometida, Sara, permanecía a su lado durante todo el proceso de reparación y sustitución del motor. Le ayudaba en todo lo que podía, y a veces hablaban de las cosas de la vida y estaban muy felices juntos. Jacobo decía que la risa de Sara era como una melodía tranquilizadora de fondo al ruido de su garaje. Cuando les ocurrían cosas malas en la vida, las afrontaban juntos y encontraban consuelo en los abrazos del otro. Su amor era tan fuerte como el motor más duro que Jacobo hubiera arreglado jamás. Pero un día, mientras el mecánico trabajaba en su garaje, ocurrió algo inesperado. El garaje estaba lleno de herramientas, todas las cuales habían sido usadas con cuidado y guardadas en sus lugares correctos, y de repente se oyó un fuerte repiqueteo de metal. Era una llave inglesa que había servido para muchas reparaciones y que normalmente estaba colgada en un estante alto. La llave inglesa golpeó a Jacobo justo en la cabeza, haciendo un fuerte ruido en el garaje. El impacto fue tan fuerte que Jacobo perdió el conocimiento. El metal de la llave le había golpeado la frente con un doloroso ruido sordo y su camisa de trabajo estaba manchada de sangre por el corte ocasionado. Jacobo cayó al suelo y sacudió la cabeza con dolor. El garaje estaba ahora desordenado y el proyecto de restauración de un coche seguía sin terminar, con las herramientas esparcidas por todas partes. La tranquilidad del día se había convertido en una pesadilla. Jacobo salió de su garaje aturdido y dejó atrás las herramientas y los coches que había estado cuidando durante años. Todo a su alrededor empezó a girar mientras avanzaba a trompicones hacia el centro de Galás, y la gente del pueblo soltó un grito de asombro y preocupación al verle. Jacobo llegó por fin a la entrada del Hospital General de Galás, que parecía esperarle con las puertas abiertas de par en par. El personal del hospital se dio cuenta inmediatamente de la gravedad de su situación al ver lo que tenían delante. Los médicos y las enfermeras se apresuraron a ayudar al hombre, viendo lo grave que era su situación. Jacobo se encontraba en un estado terrible y sus fuerzas iban desapareciendo poco a poco. Su herida en la cabeza era muy grave y los médicos le dijeron con voz triste que necesitaba una cirugía de inmediato para poder salvar su vida. Mientras el equipo médico se preparaba para una operación que salvaría su vida, el ajetreado hospital se convirtió en un hervidero de actividad. Jacobo se quedó inconsciente con una pesada carga de miedo y duda. No obstante, la operación había sido un éxito, arrojando una brillante luz de esperanza a través de los oscuros nubarrones de la duda. Cuando el mecánico despertó lentamente de la anestesia, el mundo a su alrededor se volvió claro. En una limpia habitación de hospital, donde las máquinas zumbaban sosteniendo su vida, el saber que había evitado por poco un destino terrible le hizo sentir una oleada de alivio. Sin embargo, la victoria resultó un tanto agridulce porque era consciente de que se trataba de un proceso muy difícil y fue asimilando poco a poco la dura verdad que tenía ante sí. A medida que recuperaba la compostura, notaba que no podía moverse con la misma facilidad después del accidente, y su cuerpo había cambiado de un modo que aún no podía comprender del todo. Fue entonces cuando el médico le dijo que el fuerte golpe que había sufrido le había dejado paralítico y que no sabían si volvería a caminar y a llevar la vida que llevaba antes. Por culpa de esa llave inglesa que le había golpeado, sentía que su mundo se rompía en 1000 pedazos. Ya no era la misma persona que antes. Algo en su cuerpo no iba bien. En los días siguientes, Jacobo tuvo que pasar por un proceso de rehabilitación muy duro, en el que tuvo que aprender a hacer de nuevo incluso las cosas más sencillas. Lo que antes se daba por sentado, como poder caminar y trabajar tranquilamente, ahora parecía un sueño lejano. Era difícil mejorar su situación física porque el camino estaba lleno de incertidumbre y no podía evitar llorar mientras miraba por la ventana del hospital. El tintineo de las herramientas en su garaje, que era la banda sonora del trabajo de su vida, se silenció para siempre. Ahora tenía que enfrentarse a un futuro de incertidumbre, con los sonidos del pasado siempre retumbando en su mente. Para empeorar las cosas,
Su novia Sara le dejó porque no podía aguantar el brusco cambio que había sufrido su vida. Sentía que le destrozaba el corazón al pensar que estaba con un hombre que ya no podía cuidar de ella como antes. Cuando ella lo abandonó, el corazón de Jacobo se sintió vacío y el dolor fue peor que cualquier herida causada por el accidente. Lo había perdido todo y su amor, que solía ser fuerte, ahora estaba roto, sin trabajo y con un montón de facturas que no parecían terminar nunca. Jacobo se quedó aislado del resto del mundo. El estrés de sus responsabilidades financieras pesaba sobre él como una pesada manta, haciendo que cada momento de su vida fuese insoportable. Cada día le resultaba más difícil llegar a fin de mes. Controlaba cuidadosamente cada dólar y buscaba formas de ahorrar dinero y recortar gastos para poder evitar las constantes llamadas de los cobradores. Las comodidades de la vida de las que solía disfrutar le fueron arrebatadas y en su lugar quedó una inquietante inseguridad que le perseguía como una sombra. El mundo que rodeaba a Jacobo seguía hundiéndose y él no podía salir de esa situación. Sus problemas le hacían sentir que se ahogaba y que las olas de la desesperanza estaban a punto de hundirle. Su soledad era total, no tenía dinero ni trabajo y parecía que no tenía a nadie a quien recurrir. Por la noche, cuando estaba solo en su habitación, sentía que las paredes se cerraban sobre él. El pensamiento de que la vida no merecía la pena se repetía una y otra vez en su mente. Sentía que el mundo le estaba pesando demasiado y anhelaba un salvavidas, algo que le sacara de su miseria. Una noche, Jacobo se dio cuenta de algo al ver un triste reportaje sobre un donante de órganos. La habitación no estaba muy bien iluminada. El televisor le iluminaba la cara mientras, sentado a solas, pensaba en los enormes problemas que la vida le había deparado. El reportaje mostraba la desesperación de la gente mientras esperaba un trasplante de órganos que podría salvarles la vida. Los rostros de las personas estaban llenos de esperanza y nostalgia. Mientras Jacobo escuchaba sus historias, se le apretó el corazón y sintió algo muy profundo dentro de sí. Su intención era donar su riñón a alguien que realmente lo necesitara, porque sentía que podía ser un faro de esperanza para quienes esperaban una segunda oportunidad en esta vida. Se prometió a sí mismo que marcaría la diferencia, aunque solo fuera una vida. Era su forma de luchar contra la desesperanza que se había apoderado de él y creía que podría hacer del mundo un lugar mejor antes de que se le acabara el tiempo. El hombre siempre había sido conocido por ser amable, era una parte importante de su personalidad, y pensó que ayudar a los demás era la única forma de seguir marcando la diferencia, aunque su propia vida se estuviera desmoronando. Después de presentar su solicitud para ser donante de riñón, Jacobo recibió rápidamente la noticia que tanto esperaba. Le asignaron una persona que necesitaba una donación de inmediato y que podría salvarle la vida. En medio de sus problemas, la carta del hospital, portadora de la esperanza de otra persona, llegó como un rayo de luz en la tiniebla. Jacobo no tenía ni idea de quién recibiría su riñón, y en realidad ni siquiera pensaba averiguarlo. Le era indiferente. Lo único que realmente quería era marcar la diferencia, aunque solo fuera para una persona. Quería tocar y cambiar la vida de esa alma, y saber que podía dar a alguien una segunda oportunidad en la vida. Todo esto le daba un sentido de propósito que no había tenido en mucho tiempo. David, el receptor del riñón de Jacobo, se interesó cada vez más por la persona que le había dado una segunda oportunidad de vida tras el trasplante. Con el paso de los meses, pensó mucho en aquella amable persona, porque le había dado la oportunidad de volver a vivir y de disfrutar de las cosas buenas de la vida, y estaba decidido a mostrar su agradecimiento. David estaba deseando conocer a su donante anónimo, y sus sueños empezaron a cobrar fuerza cada día más en su corazón. Sentía que tenía que mirarle a los ojos y decirle lo mucho que le apreciaba. Cuando llamó al hospital para decir que realmente quería conocer al hombre que tanto le había ayudado, se podía sentir su emoción y determinación. El personal del hospital quedó impresionado por la determinación de David y organizó la tan esperada reunión. En cuanto todo estuvo listo, acordaron reunirse en una acogedora cafetería en el centro de Galás. El olor a café recién hecho y el suave murmullo de las conversaciones hacían que el espacio resultara cálido y acogedor. Era el lugar ideal para que David conociera a su donante y escuchara la historia de la buena acción que le había salvado la vida. El corazón de David se aceleró cuando vio al médico entrar en la cafetería. El doctor Nicolás, quien fue el que había realizado la operación, le saludó con una sonrisa en la cara. Los dos hombres se sintieron cómodos sentados uno junto al otro, como si se conocieran desde hace muchos años. David no podía esperar más para averiguar todo sobre el hombre que le había hecho recuperar su vida,
y se sintió conmovido al conocer los detalles de su Salvador. El doctor Nicolás, que tenía un rostro amable y una sonrisa simpática, se inclinó hacia adelante y empezó a contar la historia de Jacobo. La habitación se llenó de la suave y reconfortante luz del sol de la tarde que entraba por las persianas. El doctor Nicolás contó la triste historia del accidente que lo cambió todo al pobre hombre. Habló del día en que la llave inglesa se cayó y desencadenó una serie de acontecimientos que cambiaron la vida de Jacobo para siempre. David sintió lo que Jacobo había pasado al estar solo, perder su trabajo y el dolor de perder el amor. El doctor siguió contando la historia de fortaleza y bondad del mecánico con el corazón encogido. Hablando del momento en el que decidió donar su riñón, mostró cómo la compasión y la bondad incondicional hicieron que la operación salvara su vida. David se sintió muy conmovido por la historia que el médico le estaba contando. Sabía que había recibido el regalo de la vida y se sentía muy unido al hombre que le había dado una segunda oportunidad. La gratitud que sintió fue inconmensurable, y este hecho unió a los dos hombres desconocidos de una manera que las palabras no pueden describir. David sabía que tenía que conocer a Jacobo, no solo para darle las gracias, sino para formar parte de la historia de cómo su bondad le cambió la vida. Buscó por todo Galás y pidió a todas las personas que conoció cualquier información que pudiera ayudarle a encontrar a su Salvador. Hizo de todo y pensó lo que fuera para encontrar al humilde héroe, y las horas se convirtieron en días mientras seguía buscando. Fue a las tiendas de la zona, habló con la gente que vivía allí e incluso colocó carteles por el barrio en busca de cualquier pista que pudiera conducir a su donante. El pueblo se unió en torno al objetivo de David, porque estaban asombrados por la historia del hombre que recibió la vida por parte de un desconocido en una tarde soleada. David estaba contando su viaje a un grupo de vecinos cuando se le acercó una mujer mayor. Se llamaba Marta y vivía en Galás desde hace mucho tiempo, y le dijo que tenía una información importante para compartir. Marta sabía dónde Jacobo había estado viviendo, porque habían sido amigos durante mucho tiempo. Jacobo, dijo la anciana, ha estado viviendo en ese pequeño edificio de apartamentos en la calle Vargas. No lo he visto por aquí últimamente. Lo ha estado pasando mal. Basándose en lo que dijo la señora Marta, David fue a buscar la habitación de Jacobo en esa misma calle. Cuando se acercó, le llamó la atención el aspecto sucio del edificio. La pintura estaba desconchada y las ventanas necesitaban una reparación inmediata. Llamó al timbre del piso de Jacobo con el corazón triste, preparado para lo que vendría. Cuando el exmecánico abrió la puerta, su cara mostraba una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Jacobo. Creo que ahora me toque a mí ayudarte, hombre. David respondió. Me llamo David y estoy aquí gracias a ti. Cuando Jacobo supo quién era David, sus ojos se agrandaron, lo hizo pasar y empezaron a hablar. David se enteró de todos los problemas que el hombre había estado teniendo, desde las dificultades económicas, pasando por las secuelas mentales del accidente, hasta la desaparición de Sara de su vida. A partir de la historia de Jacobo y de su bondad, David le hizo una oferta que cambiaría su vida para siempre. Jacobo, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. Me salvaste la vida y ahora quiero ayudarte a recuperar la tuya. En contraste con el cutre piso en el que vivía Jacobo, le regaló una casa amplia y confortable en una zona tranquila y se hizo cargo de todas las facturas que tenía pendiente. Esto permitió al antes mecánico centrarse en mejorar y reconstruir su vida. Jacobo estaba lleno de emociones al cruzar la puerta de su nuevo hogar. No se había imaginado que las cosas pudieran ser tan diferentes. La cálida luz del sol llenaba la casa y las habitaciones parecían necesitar un nuevo comienzo. Miró a David y le dijo, «Me diste una segunda oportunidad, igual que yo te la di a ti. No tengo ni idea de cómo agradecértelo». David esbozó una cálida sonrisa. «Jacobo, tu amabilidad ya ha dado sus frutos. Ahora te toca a ti empezar de nuevo y reconstruir tu vida». El hombre empezó a recuperar el sentido de la vida cuando tuvo un techo y dejó de sentirse tan miserable como antes. El peso de sus problemas del pasado se fue disipando poco a poco y se sintió esperanzado ante un futuro mejor. David le contó a Jacobo una iniciativa que haría que sus vidas fueran completamente diferentes a partir de ahora. «Jacobo», empezó diciendo, «he estado pensando en cómo podríamos utilizar tu bondad para hacer cosas buenas. Juntos podemos hacer algo increíble». Jacobo se interesó y preguntó, «¿Qué tienes en mente?». «Fundaremos una organización humanitaria cuyo objetivo es promover la donación de órganos y ayudar a las familias necesitadas. Podemos salvar muchas vidas
y marcar una verdadera diferencia en nuestra ciudad y también más allá. Con su trabajo y recursos, los dos hombres crearon juntos la Fundación Galás para la donación de órganos. Era una organización benéfica que quería marcar la diferencia en la vida de las personas que necesitaban ayuda. La organización cobró vida gracias al inquebrantable empuje de Jacobo y a las amables donaciones de David. Trabajó duro para asegurarse de que los donantes y receptores de órganos fueran emparejados de la forma más eficiente y cuidadosa posible. Las personas que esperaban un trasplante para salvar sus vidas vieron en el grupo un faro de esperanza, y las familias encontraron consuelo y apoyo en sus momentos más difíciles. La fundación también ayudó a las familias que tenían dificultades para pagar las facturas médicas, para que pudieran centrarse en la salud de sus seres queridos sin tener que preocuparse por el dinero. No era solo una obra de caridad, sino una forma de ayudar a la gente necesitada. El curso de la vida de Jacobo cambió por completo. Ahora tenía una vida mejor, llena de gratitud y de los placeres sencillos de un hogar tranquilo. También siguió ayudando a la gente, no donando sus órganos como pretendía en un principio, sino dedicándose a la Fundación de Donación de Órganos de Galás. Todo el tiempo. Se sentía muy bien consigo mismo al saber que lo que hacía cambiaba el mundo a mejor. Jacobo había pasado de ser un simple trabajador en una pequeña ciudad a ser un signo de esperanza y progreso, incluso en sus peores momentos. Demostró que ser amable y no preocuparse por uno mismo podía traer al final la curación y la esperanza. La historia de Jacobo, que pasó de ser un desahuciado a marcar una gran diferencia, demuestra lo fuerte que es el espíritu humano y cómo puede superar tiempos difíciles y encontrar sentido en ayudar a los demás. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo vídeo que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, darnos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.